La oración. ¿Cuántos creen que la oración es poderosa? La oración tiene muchos beneficios, muchos. Podríamos pasar varios sermones hablando solamente de los beneficios de la oración. Voy a decirte unos 4 o 5 a modo de introducción, porque mi enfoque hoy no es explicarte para qué sirve la oración como tal, aunque vamos a ver algunas cosas. Realmente mi enfoque es enseñarte cómo orar, ¿sí? Cómo usar esa arma. Porque hay personas, o la mayoría de las personas saben que orar es muy bueno, pero no saben cómo orar. Y entonces, como no saben orar, cuando oran no les funciona. Y algunos llegan a pensar que no funciona orar. Pero orar sí funciona. Orar es muy poderoso, solo que toca saber cómo hacerlo. Dios en su palabra nos enseñó a orar. Orar es hablar con Dios. Orar es poder tener una comunicación directa con nuestro Creador, poder encontrarnos con Él. En el antiguo pacto las personas subían a la montaña a orar. Y muchos estuvieron en diferentes montes buscando a Dios, porque era el lugar donde literalmente se unía el cielo con la tierra. Era el lugar donde las personas oraban al Señor y entonces todo lo del cielo bajaba y se materializaba. Y por eso vemos caer fuego cuando Elías en el monte Carmelo ora y consume un sacrificio. Vemos Dios con su dedo escribir en unas tablas de piedra los mandamientos, porque fue en el lugar donde Dios se encontró con el hombre, ahí en la oración. Y no es que nosotros hoy busquemos lugares físicos porque sean ellos la clave para tener éxito en la oración. No, hoy nuestra montaña es el lugar secreto donde vamos a Dios, y sabemos que a diferencia de los del antiguo pacto, hoy tenemos comunión directa con el Padre, un acceso directo, pronto, rápido con el Padre. Dice la palabra que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y alcanzaremos oportuno socorro. Ya. Tú no tienes que ir donde alguien para que ese alguien vaya con otro y ese otro con otro, y entonces miren a ver si de pronto Dios tiene agenda libre, tiene algún espacio para poder atenderte. No, Dios es omnipresente, Él es omnipotente y Él es omnisciente. Él puede atendernos en cualquier momento cuando lo necesitemos o cuando simplemente querramos hablar con Él, escuchar su voz, estar ahí en la intimidad, en su secreto. Es solamente acercarte confiadamente y ya está. Ahí está el Señor para ti disponible. Qué bonito eso. Tenemos una ventaja muy grande en este nuevo pacto con respecto al anterior pacto, porque hoy tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos hace estar en una comunión todo el tiempo con el Padre, comunión directa, constante con el Padre. Pero voy a decirte algunos beneficios rápidamente como introducción. El primero, la oración hace posible lo imposible. Entonces ahí ya nomás vemos que vale la pena orar, ¿o no? La oración hace que todas esas cosas que parecen imposibles humanamente se hagan posibles. Es en la oración donde tú haces descender el cielo a la tierra. Así pasa. Entonces, cualquier imposibilidad humana, en la oración comienzas a darte cuenta que Dios y sus posibilidades son mucho más grandes, mucho más por encima de esa aparente imposibilidad. Por lo tanto, dejas de tener miedo y comienzas a creer en un Dios que todo lo puede. Y Dios manifiesta su gloria para todas aquellas personas que deciden acercarse a Él en oración. En Mateo capítulo 21, versículo 21, Jesús respondió y dijo así: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Aleluya. O sea que todo lo que tú pidas al Padre en oración, creyendo, lo puedes recibir. Ahí no dice algunas cosas. Todo lo que tú pidas al Padre creyendo, lo puedes recibir. Otro beneficio de la oración, que me parece muy importante y más para estos tiempos, es que la oración produce paz. ¿Qué crees que es importante o no? En esta generación donde su enfermedad principal es la depresión. ¿Si has visto que este mundo está enfermo de depresión? Este mundo sufre de ansiedad. Una persona sin Dios le pierde el sentido a la vida. Vive en desasosiego. Es como si no existiera una razón, aunque tengan 1000, pero no pueden verlas.
Tienen familia, tienen hijos, tienen todo. Hay muchas cosas bonitas, tienen salud, etcétera, pero aún así la vida les parece triste y aburrida. ¿Por qué? Porque la vida es triste y aburrida, o más bien porque tienen sus ojos cegados y no pueden ver lo bonito que Dios les ha entregado. Las bendiciones, la oración te abre los ojos, la oración le da color a tu vida. Hace que sea una constante primavera. Es como pasar del invierno directamente a primavera, donde todo lo que estaba blanco y negro ahora se llena de color. Ahora todo tiene sentido, le encuentras alegría a cosas simples, porque Dios hace que tú puedas ver con sus ojos, y eso pasa en la oración. La oración produce paz. Amo la oración, y te lo digo en serio, porque ahora que estoy en 1000 cosas a la vez y tengo mi mente tan atareada de tantos pensamientos allí, de muchas cosas, y a veces estoy así como exhausto, y no hablo físicamente sino mentalmente, a veces uno se cansa. Es en la oración donde encuentro reposo. En serio, es en la oración donde encuentro tranquilidad. No encuentro esa tranquilidad, esa paz en ningún otro lugar, solamente cuando voy y oro. Otra vez está el descanso, otra vez está la paz. La oración produce paz, la Biblia lo dice. En Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Mira lo que sigue: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, si tú tienes un problema, si tú estás pasando por una dificultad, el consejo de Dios es: ora. Ve y presenta tu petición delante de Dios con oración, con ruego, con acción de gracias, y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y guardará tu pensamiento en Cristo Jesús. La oración sí hace que las cosas cambien, pero lo más poderoso de la oración es que te cambia a ti. Cuando tú oras, Dios te cambia a ti, cambia tu perspectiva, cambia tu visión, cambia todo desde dentro hacia afuera. Sales de la oración y aunque la montaña aún esté ahí, aunque el problema aún esté ahí, como Dios ya te transformó a ti, te cambió a ti, las cosas son mucho más sencillas, más llevaderas. La paz en el corazón te capacita para enfrentar cualquier batalla, porque sin paz es muy difícil vivir. Sin paz trabajar es tedioso, es cansón, es agotador. Sin paz en el corazón, el ruido de la casa, los niños gritando, los juguetes sonando, se vuelve un estrés y un desespero. El ruido de los carros, el smog de la ciudad, etcétera, etcétera. Es como si todo se sumara para que tu vida sea difícil, porque cuando no hay paz, no ves lo bonito, solamente ves las cosas que te molestan. Pero cuando hay paz en el corazón, es algo raro, porque todo lo que está ahí que hace bulla es como si pasara a un segundo plano. Y entonces emerge de entre tanta suciedad cosas preciosas que Dios tiene para ti. Dios te abre los ojos, comienzas a verlo y entonces sonríes a la vida, porque te das cuenta que la vida es linda, que vale la pena seguir adelante, que la vida es hermosa, que Dios nos creó para disfrutar esto. Vivir es un regalo de Dios. ¿Sí o no? El hecho de que tú estés hoy aquí vivo ya es un regalo de Dios. ¿Sí o no? Imagínate, entre millones de espermatozoides tú naciste. Eres victorioso. Hay vida. Tienes la oportunidad de ver la luz de este mundo. Es un regalo de Dios. Solo Dios a ti, con su paz, te deja ver lo maravilloso que es vivir. Necesitas ir más tiempo en oración. Si tú estás pasando por ansiedades, por depresión, por cosas de esas, seguramente lo que tú necesitas es orar. Pero saber orar, ¿no? Ya te voy a enseñar cómo orar. Porque no es cualquier oración, es la oración que dice la Biblia, la que funciona. Hay otras oraciones que no funcionan. Y mucha gente ha fracasado en su oración. No porque el principio esté equivocado, sino porque ellos no han hecho las cosas como deben ser. Entonces, la oración te trae paz, pero también
produce gozo, alegría. Proverbios, capítulo 15, versículo 8 dice: el sacrificio de los impíos es abominable a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Oras, te pones contento, te pones feliz. Dime honestamente si te ha pasado eso, que estás así como, qué mamera, pero vas y oras y te pones contento. ¿Sí o no? En la presencia de Dios puedes dormir más tranquilo. Claro que sí, eso es verdad. Uno ora y a veces, si eso es verdad, a veces hay los pensamientos, las preocupaciones, muchas cosas no dejan dormir. Tú oras, duermes, no digo como un bebé porque los bebés se despiertan cada rato, pero sí duermes como un niño. Duermes feliz. Qué bendición eso. Es un regalo de Dios. Gozosos, alegres. Es que dice la palabra: en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. En la presencia de Dios, ahí Dios me mostrará las sendas de la vida. El versículo lo dice claramente: yo tengo gozo solamente cuando estoy ahí en la presencia de Dios. Es como la fuente del gozo. Yo entro y tomo, salgo feliz, salgo contento. También la oración, entre tantos beneficios, sana. Dice Santiago capítulo 5, versículo 14: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, si estás sintiéndote enfermo, no corras a comprar el Pax caliente allá en la droguería. Primero, ora. Bueno, y si quieres, cómprate el Pax caliente, no está mal. Solo digo que tu primer recurso sea Dios. Amén. ¿Que Dios puede sanarte a través de la medicina? Por supuesto. No podemos malinterpretar las escrituras pensando que entonces la medicina es mala. No. Los médicos son aliados nuestros también. Están trabajando por la sanidad de las personas. La medicina está bien, no está mal. Y Dios puede hacer su obra a través de la ciencia. Dios le dio la inteligencia al hombre para extraer de los recursos naturales todos los elementos necesarios para suplir ciertas necesidades en el cuerpo humano. No está mal, está bien. Lo que yo quiero decir es que tu sanador es Dios, no la pastilla que te tomas. Aunque Dios quiera de pronto a través de un medicamento hacer algo contigo, no está mal. Solo que tu fe no está puesta en las cosas físicas, está puesta en tu Dios. Y tú vas en oración, y si estás atravesando una enfermedad, tú buscas a Dios y tú dices: tú eres mi sanador, Señor, yo creo en ti. Y entonces dice la palabra de Dios que la oración de fe sanará al enfermo. Entonces, otro beneficio poderoso, la sanidad. ¿Qué otro beneficio hay? La oración revela cosas escondidas. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Te ha pasado alguna vez en oración que Dios te ha dejado ver algo en el mundo espiritual? ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Alguna vez has tenido una visión? Dios te ha revelado algo con respecto a lo que viene, etcétera. Esas cosas pasan cuando uno ora. Pueden pasar, no es la cotidianidad, no es que ahora, no vi nada, entonces no. Pero pueden pasar estas cosas. Cuando Dios revela cosas así es porque puntualmente quiere informarte de algo, casi siempre para que ores por eso o por esa persona. Pablo dijo: conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue llevado al tercer cielo y escuchó palabras que no les permitido al hombre expresar. Y hablaba de él mismo, porque él en oración llegó a tener experiencias espirituales muy más allá de este mundo natural. Tú puedes en la oración transportarte al mundo espiritual. Puedes llegar a dimensiones muy por encima de esta natural. Pueden pasar cosas que no tienen explicación humana. Hay cosas poderosas. Yo he tenido experiencias muy lindas con Dios cuando he estado en oración. Creo que los secretos más reveladores en mi vida, en la palabra, han llegado cuando estoy orando.
Cuando estoy ahí en oración diciéndole y escudriñando una escritura, Señor, dime, ¿qué quieres decir con esto? Y he estado ahí en oración y ¡pum! El Espíritu Santo me alumbra los ojos del entendimiento y me ha dejado ver tesoros que me han servido en la vida para triunfar en diferentes áreas. En la oración. Hay momentos en los que he estado orando y no digo por gloriarme, créanme, lo hago porque puede exponer un poco mejor esto, ¿no? Ilustrar un poco mejor esto. Hubo momentos en oración en los que he perdido el sentido de este mundo físico. Me he despegado, me he ido. Y de repente vuelvo y digo, uy, ¿qué pasó? Y han pasado cosas como esas. Dios me ha dejado ver visiones, me ha dicho cosas. Gloria a mi Señor, no digo de verdad esto por gloriarme, lo digo porque si tú buscas a Dios sosegadamente en oración, también puedes entrar en un mundo espiritual al cual correspondes. Porque aunque tú estás en este mundo natural, tú no eres de este reino, tú eres de un reino espiritual, eres del reino de Jesús, del amado Hijo de Dios, el reino de la luz, ahí perteneces tú. Y entre más uno se mete allí, más consciente se hace de ese mundo espiritual. Y no porque estemos buscando solamente lo extraordinario, no. Porque eso también puede ser peligroso, el buscar solamente esas cosas, no. Pero sí sé que ahí pueden revelarse secretos escondidos, pueden pasar cosas sobrenaturales en la oración. Y yo creo en esto. Búscalo en oración y comienza a buscar allí, dentro de un lugar donde de pronto nunca has entrado, pero ahora quieres comenzar a entrar en la oración, pueden pasar cosas poderosas. Además que no voy a seguir diciendo beneficios porque me demoraría mucho, pero así rápidamente tú puedes ser guiado por el Espíritu Santo en la oración, puedes recibir la dirección correcta para tomar determinada decisión, etcétera. En la oración Dios puede sanar tus heridas, en la oración Dios puede hacer algo por otro cuando Dios te pide que ores por esa persona, etcétera. O sea, la oración tiene muchos beneficios. ¿Cuántos lo creen? Pero quiero enseñarte cómo orar. Más bien me voy a enfocar en eso. Mi título para esta parte es ¿Cómo tener éxito en la oración? ¿Cuántos quieren saber eso? ¿Cómo tener éxito en la oración? De pronto tú ya sabes muchas de las cosas que te voy a dar hoy, o quizá todas, está bien, pero de pronto no. Y quiero que tú abras tu corazón a lo que viene. ¿Cómo tener éxito en la oración? Porque hay veces que personas no tienen éxito en la oración. O de pronto tú que escuchas estas palabras dices, yo no he tenido éxito en la oración. Si es el caso, la palabra del Señor dice en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Si analizas esa palabra, hay una oración eficaz en el justo que puede mucho, pero hay otras oraciones que no son tan eficaces. Yo crecí en el Evangelio, fui formado en el Evangelio, gloria a Dios, recibí mucha palabra de niño, pero yo vi cosas que me generaron dudas cuando crecía. Personas que estaban con nosotros dentro de la comunidad y que oraban mucho, tiempos muy extendidos, pero no había respuesta para ellos. Yo conocí personas que siempre tenían el mismo problema y siempre oraban por ese problema. Y cuando hacían reuniones de oración pedían que los que estaban allí oraran por ese problema. Así lo hacían repetidamente durante años. Y vi que nunca recibieron solución a ese problema. Cuando tenía 14 años pensé y dije, la oración no funciona. Porque he visto muchos casos en personas que oran y no pasa nada. Oran por la misma enfermedad, no son sanos. Oran por la misma restauración de su familia, nunca pasa. Oran por sus hijos que están perdidos y nunca vuelven. ¿Qué está pasando acá? Es que la oración no funciona. Después del tiempo, cuando el Señor me comenzó a revelar las Escrituras, entendí por qué no les funcionaba. Y es porque oraban mal. Y cuando tú oras mal, pues no vas a recibir lo que estás pidiendo o lo que necesitas. Dios dijo, la oración es poderosa. Pero hay ciertas reglas que tú debes aplicar a la hora de orar para que tus oraciones sean efectivas. Y de esas te voy a hablar esta mañana. Traje 13. Hay muchas más seguramente, pero 13 principales. Número 1. Presta atención, si estás tomando nota, anota esto. La oración eficaz, ¿cuál es? Número 1. Justicia. Justicia. ¿Qué es esto de justicia?
En el nuevo pacto, ya hablé de esto hace 2 sermones cuando hablábamos de la armadura de Dios. En el nuevo pacto la justicia es por fe, no por obras. ¿Se acuerdan? Me pongo la coraza de justicia, soy perdonado, soy santificado, Jesús me perdonó. Al morir en la cruz del Calvario, entregó un sacrificio que fue suficiente para el Padre, y el Padre aceptó ese sacrificio como expiación por mis pecados, y entonces satisfizo sus demandas, y Dios decidió perdonarme. Ahora me declaró justo, me declaró inocente, porque sacó todos mis pecados, los borró, y ahora me hizo una persona completamente nueva. Fui declarado delante del Padre Santo. Romanos 5:1 dice la palabra: somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, un justificado es aquel que fue lavado con la sangre de Jesús. Cuando te digo que para tener éxito en la oración debes ser justo, es porque la Biblia lo dice. El pecador no es escuchado en sus oraciones, pero el justo es atendido por Dios. Mira lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 15, versículo 29. Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Lavados con la sangre de Jesús. El impío puede matarse orando y sus oraciones no pasan del techo. Un pecador puede orar horas y horas. Puede usar de repeticiones hasta darle 10 vueltas a la camándula. Pero ¿sabes algo? Todo ese tiempo fue tiempo perdido. Sus oraciones no pasarán del techo. La única forma para que las oraciones lleguen al Padre es que la persona que está orando sea justa, justificada por la fe. El pecador está lejos. Dios está muy lejos del pecador. Pero al justo lo atiende. El justo es atendido por Él. ¡Qué belleza! ¿No te parece hermoso? La única oración que un pecador puede hacer y que puede ser respondida por Dios es la oración de arrepentimiento. De lo contrario, no. Es solamente religiosidad. Solo misticismo. Piensan, dice Jesús, que por su palabrería serán oídos. En cambio, aquel que nació de nuevo tiene el Espíritu Santo. ¿Tú sabes por qué el Padre escucha a alguien que nació de nuevo? Porque en su espíritu está el Espíritu Santo, el cual clama Abba Padre, dice allá en Romanos. El Espíritu Santo está llamando Abba Padre, y el Padre atiende la voz del Espíritu de su Hijo, porque el Espíritu de Jesús ahora está en el espíritu de aquella persona que nació de nuevo. Entonces Él atiende, Él escucha: aquí está mi hijo clamando. El Padre atiende a sus hijos. Y si el pecador quiere ser escuchado por Dios, tiene que arrepentirse, entregarle su vida a Cristo, y entonces Dios le dará un nuevo nacimiento, pondrá el Espíritu Santo dentro de él, y ahora sus oraciones también serán escuchadas. Pero la primera condición es ser justo delante de Dios. Es la primera condición. Hay que nacer de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, tú me estás escuchando esta mañana y dices: eso está raro. ¿Cómo así? O sea, la gente ha dicho: todos somos hijos de Dios, pero eso no dice la Biblia. No todos son hijos de Dios. Una cosa es ser creación de Dios, otra cosa es ser hijo de Dios. Es muy diferente. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que le recibieron, los que creen en su nombre. Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 4. Esto es muy sencillo. Si tú quieres ser un hijo de Dios para ser justificado por tu fe y no por intentar en tus obras ganarte un favor, sino justificado por tu fe, tú necesitas reconocer a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Y si quieres, hoy lo hacemos. Si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, que no está seguro de su salvación, que no está seguro si es un hijo de Dios, yo te invito a que ores conmigo. Hagamos una oración ya, ¿les parece? Para que de aquí en adelante todo lo aplique para ustedes también. ¿Sí? Porque vamos a hablar de la oración. Cerremos todos nuestros ojos. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo en su corazón, que tiene dudas de su salvación, que no está seguro si es salvo, ore conmigo así. Dígale: Señor Jesús, hoy te abro mi vida, te abro mi corazón y te invito
a vivir dentro de mí. Te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Dame un nuevo nacimiento. Pon en mí tu Espíritu Santo. Hoy creo en ti, Señor, que moriste en una cruz y pagaste mi deuda. Me perdonaste. Gracias, Señor. Hoy te recibo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si se hizo con fe, ya. ¿Listo? ¿Todos estamos salvos? Ok. Entonces, el primer requisito es ser justo, porque Dios oye los justos, pero los impíos están lejos, muy lejos. No pueden ser escuchados por Dios. Ahí ya descartamos una cantidad de casos de por qué personas oran y no pasa nada. No son justos delante de Dios. No son justos, no me refiero que se portan bien, no, me refiero que son justificados por la fe. Ya hablé de eso, no me voy a meter otra vez ahí. Escucha el sermón de hace 15 días. Número 2, segundo requisito para que la oración tenga éxito. Si tú ya eres justo, justificado por tu fe delante de Dios, si ya eres salvo, eres nacido de nuevo, ahora lo segundo que debes saber es que tus oraciones deben ser con fe, o si no, no van a funcionar. Fe es el segundo requisito en la oración. Debes orar con fe. En Hebreos capítulo 11 dice la palabra: el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hay personas que aunque nacieron de nuevo, sus oraciones no son con fe. Y como no oran con fe, entonces no pasa nada. Santiago capítulo 1 versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Analiza la frase: quien haga tal cosa, no piense que recibirá cosa alguna de parte de Dios. Wow. O sea que hay gente que ora y nunca recibe, porque duda. Ahí lo dice la palabra, ¿o no? Oren con fe, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento, echada de un lado para otro. Quien tal haga, no piense que recibirá cosa alguna de parte de Dios. Pero entonces, ¿cómo hago, pastor, para tener fe? Escucha el sermón de hace 8 días. La fe viene por el oír la palabra. Por eso les dije, esta primera arma, que es la fe, la palabra de Dios, perdón, es la base de todas las demás. Porque de ahí dependen todas. La palabra produce fe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tú tienes palabra, tú oras diferente. Una persona que no conoce la palabra de Dios intenta orar, intenta meterle todas sus emociones y todas sus ganas a su oración, pero realmente eso no es fe, porque la fe es la que se basa en la palabra del Señor. Entonces, cuando tú vas a tu tiempo de oración, hazlo con la palabra, es mi consejo. Yo pensaba que había como ciertas reglas en el culto, ¿no? Entonces tú tienes que orar, o cuando hacían esos servicios de oración, entonces era ore, un poquito de palabra al finalizar y terminamos. Y no está mal, está bien, no digo que no me malinterpreten. Pero en mi caso me di cuenta que soy más efectivo orando cuando paso un buen tiempo en la palabra antes de meterme a orar. En mi caso. Entonces, ¿yo qué hago? Yo digo: Señor, gracias, buenos días, qué día tan hermoso, gracias por darme la vida otra vez, este es el día que tú hiciste, hoy me gozo, me alegro en él. Bueno, como el saludo, chévere. Una vez hago eso, me meto en la palabra. Porque la palabra produce fe. Porque la palabra da contenido a la oración. Una vez me metí en la palabra y el Espíritu Santo comenzó ahí. Antes le dije: háblame por tu palabra. Ahora mi oración es con base a esa palabra. Y yo comienzo a orar lo que la palabra me habló. Y eso es muy poderoso. Y ahorita voy a hablarles un poquito más de eso. Pero lo que quiero decir es que si tú necesitas fe para orar, entonces necesitas palabra para tener fe. ¿Sí? ¿Yo estoy siendo claro con esto? Que la palabra, la fe viene por el oír. Sí, de eso hablamos hace 8 días, ¿no? Entonces, escúchate, si no lo escuchaste de hace 8 días, y entonces di: Señor, yo quiero que mi fe crezca. Porque mi oración será mucho más efectiva si la hago con fe.
O si no, va a ser una palabrería ahí, orando, sin fe. No tiene ningún sentido. Porque hablábamos hace 8 días que lo único que mueve la mano de Dios es la fe. A Dios no lo mueve la necesidad, ¿se acuerdan? A Dios lo mueve la fe. Entonces, si yo quiero orar y ver a Dios en movimiento, necesito hacerlo con fe. Es la fe, no dudando en el corazón. Dice Marcos capítulo 11, versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidas orando, cree que lo vas a recibir. Dalo por hecho. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, versículo 1. Eso es fe. Tener la certeza de algo, la convicción de algo. Eso es fe. Ahora oro con la certeza de que recibiré lo que estoy pidiendo. Creo que esto vendrá. Tengo la convicción de que aunque no lo veo por ahora, lo veré. Porque fe no es ver para creer. Fe es creer para ver. Eso es fe. Si yo quiero verlo, primero debo creerlo. Así funciona en el mundo espiritual. Si quiero verlo, primero debo creerlo. ¿Sí lo dije bien? Sí. Si lo quiero ver, primero lo debo creer. Hace 8 días les contaba la historia de cuando Jesús maldijo la higuera, ¿se acuerdan? Que Jesús fue, regresó y al siguiente día, después de que había declarado esas palabras sobre la higuera se había secado. Quiero que lo leas conmigo otra vez, quiero ilustrar un poquito algo acá que es importante saber. Marcos 11:12 dice, al siguiente día, cuando salieron a Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y pasaron por la mañana y vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Estamos bien? Pero versículo 26. Vamos al versículo 26. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esta primera parte de la explicación de Jesús acerca de cuando oramos con fe es muy importante para poder trazar un paralelo entre cuando el enemigo ataca o cuando yo necesito algo de Dios. ¿Por qué? Yo necesito saber cuándo uso mi autoridad o cuándo voy a Dios en oración, en peticiones. A veces la gente confunde las cosas y cuando toca usar la autoridad lo que hacen es pedirle a Dios. ¿Sí me explico? O sea, el enemigo ataca y entonces, Padre, por favor, mira, el diablo me está atacando. Y Dios como, a ver, yo ya lo vencí en la cruz. Pero quítamelo de encima, no, quítatelo tú de encima. Usa tu autoridad. Yo ya vencí, yo ya no voy a morir otra vez en la cruz. Ya lo hice una vez, es suficiente para redimirte. Entonces ahora tienes que tomar tu autoridad y hablarle a la montaña. Tomar tu autoridad. Y es muy importante entender la diferencia entre lo uno y lo otro para ser más efectivos en nuestras oraciones. Te pongo otro ejemplo. Tú no oras a Dios por sanidad. Tú no vas a pedirle sanidad a Dios. Señor, sáname, sáname, por favor, sáname. ¿Por qué? Porque Jesús ya te sanó. Lo que tú tienes que hacer es ir y hablarle la enfermedad en el nombre de Jesús y orar con fe y decir, Padre, en el nombre de Jesús, yo creo que soy sano porque tu palabra dice que en la cruz del Calvario Jesús cargó con mis enfermedades en sus llagas. Por su herida yo soy sano. Hoy creo que soy sano en el nombre de Jesús y esta enfermedad se va de mi cuerpo. Eso es fe. Tienes que usar la autoridad. Es diferente, ¿no? ¿Te acuerdas lo que te dije hace 8 días? Muchas veces no tienes que hablarle a Dios de tus problemas. A veces lo que tienes que hacer es hablarle a tus problemas del Dios que tú tienes. Entonces identifica muy bien cuando tienes que hacer uso de tu autoridad. Jesús dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Te di la autoridad, ve y la usas. Si tú vas a hacer esto, hazlo con fe, porque en los dos casos se usa la fe. Bien sea para hablarle a tu montaña o bien sea para hablarle a Dios. Cuando tú vas a Dios en oración,
y le dices: Padre, yo quiero que tú me bendigas con un mejor trabajo porque necesito suplir la universidad de mis hijos y lo que gano en ese trabajo no me alcanza, pero sé que tú eres un Dios bueno, que abres puertas y cuando tú abres ninguno cierra, Señor. Yo te pido que aparejes una nueva fuente de ingresos o que amplíes la que estoy haciendo, Señor, que bendigas mi vida. Dios te está escuchando y Dios te va a dar, ¿sí o no? Y Dios va a suplirte y tú lo haces con fe, el Señor te bendice. Pero cuando el diablo ataca, toca pelear. Cuando el enemigo viene a robarte, a dañarte, a enfermarte, cualquiera de esas cosas, tú sales a pelear. O sea que cuando tú usas la autoridad es cuando tú identificas un ataque del enemigo. Ahí sales y oras, pero oras con autoridad. Pero cuando quieres algo o necesitas algo, entonces vas con un corazón muy humilde delante de Dios y oras y el Padre te lo concede. En los dos casos está hablando de la oración. En los dos casos hay que hacerlo con fe. Y otra condición que Dios pone acá, en los dos casos hay que perdonar, ¿no? Pero ahorita les voy a hablar de eso. Porque luego dice, cuando termina de hablar de la montaña, dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces en esta historia tú ves estos dos aspectos muy claramente. A veces tienes que hablarle a la montaña, a veces tienes que hablarle a Dios. Amén. Un día Kenneth Hagin, en un libro, no recuerdo si es La autoridad del creyente, ya se me confunden, pero en un libro Kenneth Hagin cuenta que un día él estaba orando y Jesús se le apareció. Kenneth Hagin, que es nuestro abuelito en la fe, tuvo varias experiencias con Jesús, donde Jesús se apareció cuando él estaba en oración. Y entonces Jesús comenzó a hablarle y él lo escuchaba. Y Jesús estaba muy tranquilo hablándole y diciéndole cosas que eran muy importantes para su vida, pero mientras estaban en la conversación apareció un demonio y se metió en la mitad y comenzó a saltar como un mico y gritaba y hacía bulla. Y entonces Kenneth Hagin dejó de escuchar a Jesús porque el demonio estaba haciendo bulla en la mitad ahí, y él trataba de mirar y el demonio se le metía y trataba de escuchar y el demonio estaba ahí. Pero lo raro es que Jesús seguía hablando como si nada estuviera pasando. Él seguía diciéndole y hablando, y Kenneth Hagin ya se desesperó con este demonio fastidioso y le dijo: en el nombre de Jesús, váyase de ahí. Y el demonio se fue. Y Jesús siguió hablando normal. Y él lo siguió escuchando. Cuando Jesús terminó, se iba. Y Kenneth Hagin le dijo: espera, Jesús, no te vayas. Dime qué pasó aquí. ¿Por qué no hiciste nada? ¿No viste que había un demonio en la mitad cuando tú me estabas hablando? Y Jesús le dijo: sí, yo sé. Yo lo vi. ¿Y por qué no hiciste nada? Y Jesús le dijo: porque ahora el que tiene que hacer algo eres tú. Yo ya vencí a Satanás, yo ya vencí los demonios y te di la autoridad a ti. Ahora eres tú quien tienes que usar la autoridad en contra de los demonios, echarlos fuera, reprenderlos, y ellos se van en el nombre de Jesús. Y entonces aprendemos algo, un principio chévere, ¿no? Acá que nos sirve a la hora de orar. Hay que saber orar. Hay que saber cuándo uso mi autoridad para reprender, para hablarle a la montaña, o cuando voy sencillamente en oración a hablar con mi Padre, que está ahí escuchándome y que sé que responde porque Él es poderoso. Amén. ¿Sí lo creen? Número 3. Siempre que ores, ora al Padre a través de Jesús. De pronto para muchos eso es muy, ya lo saben, pero de verdad, la oración correcta es la que tú haces al Padre a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre te escucha es a través de Jesús. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres es por lo que Jesús hizo. ¿Es verdad? Tú eres santo, redimido, bienaventurado, bendecido, sano. Toda esa lista de beneficios que están en el paquete de la salvación te fueron dados porque Cristo murió en una cruz, porque Él te puso su Espíritu Santo y porque Él derramó su sangre cuando murió. Entonces ahora el Padre te ve a través de Jesucristo, a través de su primogénito Hijo.
Por eso cada vez que tú vas al Padre debes hacerlo a través de Jesucristo. La Escritura dice en Juan capítulo 16 versículo 24: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Entonces tú pide, pero en el nombre de Jesús. Tú háblale al Padre, pero a través de Jesús. Dice la palabra de Dios también en primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Él se hizo hombre para mediar entre Dios y nosotros. Por eso el camino abierto al cielo se llama Jesús y no existe otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y si tú quieres tener una oración efectiva, ora a través de Jesús y no pierdas el tiempo orando a través de otras personas. Tú no oras a los ángeles o a través de los ángeles, eso es perder el tiempo. Tú no oras a María ni a través de María, eso es perder el tiempo. Tú oras al Padre a través de Jesucristo. ¿Sí estás conmigo? Yo te digo esto con mucho respeto, de verdad. No quiero herir a nadie, no quiero decir nada, pero a veces las personas siguen más tradiciones que de verdad la palabra del Señor. Y se aferran tanto a sus tradiciones y esas mismas tradiciones les impiden recibir de Dios. Gastan su tiempo, muchas horas, haciendo algo que no sirve para nada. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y voy a decir algo que pronto puede ser un poco más fuerte. Cuando tú oras a Dios a través de otra persona, o intentando llegar a Dios a través de otra persona, y esta persona ya está muerta, la Biblia cataloga esto como ocultismo, hechicería. Con mucho respeto digo esto. María, la madre de Jesús, una mujer santa de Dios, que respetamos, que amamos, y que un día nos la encontraremos en el cielo, seguro, y aprendemos mucho de ella, la fe la aprendemos de ella, ¿no? Hace 8 días hablábamos que la virtud más grande de María era su fe. Ella dijo: hágase conforme a tu palabra, no sé cómo sucederá esto, pero hágase conforme a tu palabra, ¿no? Ella creyó, y eso le fue contado a ella por justicia, y por eso fue muy bienaventurada, dice la palabra. La amamos, la respetamos, pero María murió, igual que todos los hombres, y ella se fue. Está en espíritu con Dios esperando la resurrección de los muertos, igual que nosotros. Y cuando tú oras a Dios a través de María, es como si oraras a través de una persona muerta. Y dice la palabra en Deuteronomio, en Levítico también lo dice, bueno, y en varias partes: nunca vayas a través de los muertos a consultar algo. Nunca invoques a los muertos, nunca lo hagas, porque esto es anatema delante de Dios, esto es maldición, esto es abominable delante de Dios. O sea que no es ni siquiera que no lo hagas, es que lo prohíbe la Biblia. A través de Jesús es la única forma como tú llegas al Padre, no existe otra. Porque el camino estaba cerrado. No había camino al Padre. Los pecados de los hombres habían hecho separación entre Dios y los hombres, dice Isaías, y nadie podía ir al Padre. Pero ahora el Hijo unigénito, en aquel entonces enviado al mundo, vino con un propósito: a salvar al mundo, no a condenar al mundo. Él vino a que el mundo sea salvo por Él. Y a todos los que creen, los que le reciben, pueden tener acceso al Padre y pueden ir directamente al Padre. Jesús abrió el camino que estaba cerrado, aleluya. Y no existe otra manera. Por lo tanto, si yo te enseño hoy acerca de cómo ser efectivo en tu oración, tengo que tocar este punto para que, si quizá por la religiosidad fuiste mal enseñado, mata esas vacas sagradas y busca al Dios verdadero a través de Jesucristo. Y ahí está la solución. De verdad, solo hay un camino al Padre. Amén. Pero entonces, ¿por qué podemos orar por otros? Hacer oraciones de intercesión por otros. Sí, la palabra enseña que debemos hacerlo, pero es muy diferente. Y esto es mientras estamos en vida. ¿Ok? Si yo estoy acá hoy, yo puedo orar por ti, claro. Pero no quiere decir que por eso tú tengas que venir a través de mí para llegar a Dios, no.
Yo aquí soy una persona que tiene una misión, una asignación por Dios, y es apacentar un pueblo. Eso es todo lo que tengo que hacer yo como pastor. ¿Sí o no? Ese es mi trabajo, apacienta mi grey, darles alimento, y es lo que trato de hacer con mucha responsabilidad, de darles lo que dice la palabra del Señor, pero no más. Yo no tengo ni por qué enseñorearme de ustedes, ni por qué manipularlos, ni por qué manejarles la vida, ni decirles qué hagan o qué no hagan. Yo solo soy un sembrador de buenas semillas. El único que toma señorío sobre ustedes se llama Jesucristo, porque es el único Señor, el único Dios verdadero, el que puede venir y tomar el control de tu vida absoluta a través de su Espíritu Santo, si tú así lo permites. Él es el único mediador. Amén. Entonces, cada vez que ora, hazlo a través de Jesucristo y tus oraciones serán muy efectivas. Número 4. Para tener éxito en la oración, haz que tus oraciones sean escriturales. Ora escrituralmente. Ya dije un poquito de esto al principio, pero te voy a mostrar algo poderoso. Porque cuando tú oras conforme a la palabra de Dios, tú vas a ver resultados mucho más rápidos que si lo haces desde tu humanidad. Si tú oras desde tu problema, desde la circunstancia que estás viviendo, entonces sí, yo sé que Dios es bueno, es misericordioso y te escucha, está bien, pero digamos que Dios no está obligado a ayudarte, no está en la obligación de sacarte de esa situación. Pero cuando tú oras conforme a la palabra de Dios, entonces Dios sí está obligado a hacerlo. ¿Por qué? Porque Él se somete a su palabra. Cuando tú dices, Padre, tu palabra dice esto, esto y esto, y yo lo creo, y oro conforme a esta verdad, entonces Dios sabe que si tú crees la palabra de Dios, la palabra tiene el poder sobre cualquier otra cosa, sobre las leyes, sobre los elementos, sobre la materia. La palabra de Dios es la voz de Dios en acción, es la misma persona de Jesucristo en acción. Por eso cuando tú oras en fe y tú lo haces escrituralmente, vas a ver resultados mucho más rápidos. Yo siempre oro así, siempre. Ya cambié mi oración, como yo antes oraba siempre como desde la emoción, ¿no? Porque yo me acuerdo, ¿no? Lo que escuchaba, las canciones que sonaban antes, cristianas y todo, en un tiempo, ¿no? Las puras viejitas son pura palabra. ¿Han escuchado alguna de los voceros de Cristo? Es pura palabra. A mí me encanta, mi papá es fan de los voceros de Cristo. A mí me encanta eso, pero digamos que una época en la que las alabanzas, la música cristiana era en su gran mayoría música muy almática, como muy emocional, como de sentir, de ay, de qué chévere, qué emoción. Y eso no es realmente. ¿Sí? Necesitamos algo que sea algo más espiritual, más conectados a Dios, más que esté con base a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el poder más grande que existe. Y si tú oras conforme a esa palabra, entonces vas a tener los resultados que estás esperando. ¿Cómo es la oración? Eso lo vimos hace 8 días, segunda carta a los Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, yo oro de acuerdo a lo que dice acá. Amén. ¿Tú también lo haces así? Si no lo haces así, hazlo y verás que hay un resultado mucho más poderoso. En Proverbios capítulo 28, versículo 9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Tremendo. Entonces no es solo que las oraciones no sean escuchadas, sino que se vuelven abominables a Dios. Cuando una persona aparta su oído de la ley de Dios, de la palabra de Dios, su oración se vuelve abominable delante de Dios. Qué tremendo esto, ¿no? O sea, que si tú te concentras en la palabra y tú estás ahí pegado a la palabra y oras lo que dice la palabra, entonces pasa todo lo contrario. Dios acepta esa oración, es agradable a Dios. Pues yo no creo que tú quieras que tu oración sea abominable a Dios. ¿Cierto que no? Imagínate uno a saber que oro y a Dios no le gustó mi oración. Terrible. Voy a buscar a Dios y a Dios, y Dios dice, no me gusta. En cambio, cuando yo voy a orar conforme a la palabra, estoy completamente seguro que a Él le gusta mi oración, que Él me está escuchando y que Él quiere responderme. Entonces nuestras oraciones deben ser escriturales. Juan 15:7, Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aleluya. Si mi palabra permanece en ti, pide lo que quieras. Wow.
Yo quiero más respuestas en mi oración. Yo quiero ver ya cómo las cosas de Dios se hacen más rápidas. Yo quiero eso. Estamos en los últimos tiempos y necesitamos que todo vaya un poco más rápido. Entonces voy a ser más efectivo, tú también. Vamos a orar de acuerdo a la palabra del Señor. Y cuando sus palabras permanecen en nosotros, dice el Señor Jesús, pide lo que quieras y te será hecho. También dice la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 3 versículo 22, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces nuestra oración debe ser escritural, lo que dice la palabra del Señor. Así ora. Ve y abre tu Biblia, comienza a meditarla, dile Espíritu Santo, revélame las Escrituras, háblame, muéstrame los tesoros escondidos. Una vez estás allí meditando, escudriñando, los ojos se te abren, ves tremendas verdades, ves cómo Dios ahí te está hablando al corazón. Entonces ahora deja la Biblia abierta, pon tu mano allí y di, Señor, tu palabra dice, hoy oro conforme a lo que dice tu escritura, Señor. Yo creo, Padre, que tu palabra es viva, es eficaz, es verdad para mí. Aquí dice en tal parte, tal versículo, Señor, que sí. Y comienza a orar así. Que eso es lo más poderoso que tú puedes hacer. Esa es la oración que prevalece. Gloria a Dios. Y este punto 4 nos lleva al 5. Ora conforme a su voluntad. ¿Por qué digo que va ligado con el anterior punto? Porque ¿dónde está la voluntad de Dios? En la palabra. O sea, el que tiene la palabra conoce la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es muy sencilla de conocer. Abre la Biblia. Ahí está la voluntad de Dios. Una persona que conoce la palabra de Dios sabe cómo orar. Porque él sabe que la voluntad de Dios para él es que esté sano, es que esté bendecido. La voluntad de Dios es que todo vaya hacia la santidad, hacia la rectitud, hacia morir a los pecados, morir a la carne, etc. Entonces ya sabe cómo orar. Sabe que va hacia la bendición, hacia la abundancia, pero la abundancia que bendice a otros, que hace prosperar a otros, que prospera su vida, etc. Está centrado en la palabra del Señor y no está orando cosas ridículas. Señor, yo te pido que la mujer de mi vecino ya no sea más la mujer de mi vecino. Yo la quiero para mí, Señor, por favor. Dámela, te lo pido. En el nombre de Jesús para orar bien. No, eso no va a funcionar. No, y si funciona, terrible. Y ojalá que no funcione. Porque es muy claro saber que esa no es la voluntad de Dios, ¿sí o no? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Cuando tú conoces la voluntad de Dios en la palabra, entonces la palabra alimenta tu oración y tú oras con base a ella. No obstante, hay otros asuntos muy triviales en los cuales no hay un mandamiento específico para tú tomar una decisión. En ese caso, Romanos 8:14 dice que tú puedes ser guiado por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios y la palabra son uno, no se contradicen. Ejemplo. Voy a comprar un carro. Entonces llego al concesionario. Espíritu Santo, dime rojo o verde. Espíritu Santo, háblame. Pues de pronto Él te lo dice, pero pues qué bobada, ¿para qué? Como que hay cosas que a veces espiritualizamos todo también, ¿no? Señor, háblame. ¿Compro pan rollo o pan blandito para el desayuno? Dime. Necesito tu dirección. ¿Huevos pericos o huevos revueltos, Señor? O sea, eso decídelo tú, o sea, ya. No es espiritualizar todo, pero sí, por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? Ahí sí ya es diferente, ¿no? Ahí sí es otra cosa, ¿no? Eso no es como qué calzoncillos me pongo hoy. O sea, eso sí es, Dios mío, guíame. Si no hay un versículo que diga, os iréis a la panadería y compraréis pan rollo el día jueves de la semana. No, no existe eso. No existe un versículo que diga cosas así. Pero sí en la palabra tú puedes tener los principios para tomar decisiones claras. ¿Sí? Puedes tener como las directrices que te llevan a tomar decisiones con sabiduría. Y en esos casos tienes el Espíritu Santo que te dirige y te hace ir por el camino correcto. Cuando yo me casé le pregunté a Dios. Yo recuerdo a una muchacha que días antes me había dicho, Dios me habló que tú eres mi esposo, me dijo así. Y yo me voy a casar contigo. Yo le dije, bueno, a mí Dios no me ha dicho nada. Déjeme oro.
Y fui y me metí en oración. Bueno, Dios no me dijo nada. Yo dije, ay, Dios mío, no, que no sea ella, por favor. No, mira, de verdad, ¿en serio le hablaste, Señor? Y no me dijo nada. Entonces me di cuenta que no, ay, descansé. En oración, oraba yo por la que hoy día es mi esposa. Y yo le decía, Señor, háblame. Yo no quiero tomar decisiones a la loca. Yo no quiero estrellarme en la vida. Esta decisión es demasiado importante como para equivocarme. No. Y sí, Dios endereza las sendas torcidas. Gracias a Dios tenemos un Dios bueno. Pero yo prefiero seguir un Dios que dirige mi camino, no el que me está arreglando mis enredos. Es mucho mejor. Háblame. Y Dios comenzó a hablarme acerca de esta mujer que está allá atrás sentada, que es lindísima, mi esposa. Yo le dije, Señor, dime, ella es mi esposa. Y Dios me comenzó a hablar, hasta que yo ya tenía una dirección clara, porque el Espíritu Santo le habla al corazón a uno. Y eso cuando pasa en oración. Él te habla, dice Isaías, escucharás una voz a tus espaldas que te dice, este es el camino, no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Es una voz en tu interior, es una verdad, algo que sabes, que está ahí, es una verdad que es puesta en tu interior. El Espíritu Santo habla de esa manera. Y entonces no contradice las Escrituras, porque el Espíritu no se contradice, y mucho menos la Escritura. Y yo supe de Dios que ella era mi esposa, entonces la invité a un lugar muy romántico y le dije que fuera mi esposa. La llevé a un asadero de pollos en Lijacá. Y le dije allá, ustedes conocen Lijacá en el norte de Bogotá. Y yo le dije, mira, ahí comiéndonos el pollito, ¿no? Y mira, yo he estado orando y yo creo que tú eres mi esposa. Dios me ha hablado y quiero casarme contigo. Y ella se quedó ahí con la pierna en la boca, no mentira. Se quedó mirándome y mientras los pollos daban vueltas allí en esta escena romántica, ella me dijo, Dios me habló lo mismo, tú eres mi esposa, esposo. Y le dije, ay, sí, de verdad, ay, sí, casemos, ay, nos casamos. Y al menos nos casamos, de verdad. Llevamos 14 años de casados. Y ha sido una súper bendición. Y esto yo sé, puede sonar muy loco y muy por fuera del estándar, ¿no? Yo sé, esto puede sonar muy por fuera del estándar del humanismo y de todo lo demás. Pero es que los hijos de Dios no somos personas ordinarias. No nos basamos por las reglas del mundo. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y eso se consigue en la oración. Amén. Y yo sé que fue raro, pero funcionó. Llevamos 14 años de un matrimonio precioso. Sí, a veces nos ponemos bravos, normal, pero nos contentamos y seguimos adelante. Y nada nos ha destruido, y aunque hemos pasado momentos muy difíciles, juntos, como pareja, como esposos, pero a pesar de eso hemos avanzado. Aprendimos que lo mejor es seguir la dirección de Dios y no las emociones del hombre. Hay que escuchar al Espíritu Santo de Dios. La oración te dirige en el camino. Amén. Pero para tú poder tener una dirección clara, segura, tú necesitas estar pegado a la palabra, pegado a la voluntad de Dios. Y entonces el Señor te lleva por el camino que es. Y es hermoso, a mí me gusta mucho mi historia de amor, es mi historia, no la de ustedes. No quiere decir que con ustedes sea igual, Dios obra con cada quien de una manera diferente, pero algo lindo es que yo a mi esposa jamás la había invitado a un café, jamás la había invitado a un cine, jamás habíamos salido solos a algún lugar, siempre estábamos con otros amigos en la iglesia. Pero yo sí estaba haciendo mi tarea muy juicioso, orándole al Señor y preguntándole. Yo le decía, Señor, yo sé que tú me has llamado a servirte, pero yo quiero estar haciendo esta carrera con alguien y tú tienes la persona exacta para mí, y Dios me la dio. Y lo mismo estaba haciendo ella a la vez, ¿no? Una mujer de Dios, una mujer espiritual. La pastora de esta iglesia es una mujer increíble, de verdad. Una mujer de Dios, que ama a Dios con su corazón, una mujer sabia, sencilla, una belleza. No les digo otras cosas porque no se escucharían bien acá, pero es una belleza de persona. Dios es muy bueno con uno. Cuando uno sigue la dirección de Dios, Dios le habla. Entonces hay que orar conforme a la voluntad de Dios. Número 6. Otra regla para tener éxito en la oración: camina en amor. Camina en amor. Porque si tú no caminas en amor, tus oraciones tendrán estorbo.
Dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que las oraciones sí pueden tener estorbo. ¿Cuándo? Cuando tratas mal a tu esposa, cuando no le hablas bonito, cuando la hieres con tus palabras. No caminas en amor y ahora quieres llegar y que Dios te escuche y que tus oraciones sean respondidas así nomás. No. Parte del éxito de la oración de un creyente es la manera como actúa con las personas que le rodean. Si camina en amor o no camina en amor. Si tú eres el que está chismeando y hablando del otro que se equivocó, eso no es caminar en amor, porque la palabra dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando tú amas, tú no exhibes al otro. Tú no lo haces quedar mal delante de todos. Tú le cubres. Y no porque estés acolitándole sus pecados. Lo que pasa es que tú tienes temor y temblor. Y si tienes que decir algo, se lo dices a esa persona con amor. Dice la palabra, cuando corriges a tu hermano que pecó, hazlo con amor. No sea que tú también seas tentado. Lo hacemos con amor. Cuando tú caminas en amor con las demás personas, ahora vas a Dios y tus oraciones suben de una. Pero te la pasas peleando, te la pasas gritando, diciendo cosas que no debes decir, hiriendo a los demás. Esos son estorbos en tu oración. La oración eficaz del justo es la que se hace con el amor. ¿Se acabó el pianito, muchachos? Es la que se hace cuando caminamos en amor. Y esto nos lleva al punto número 7. Cuando ores, otra regla, perdona. ¿Se acuerdan lo que leímos hace un rato? Cuando ores, perdona. Miren lo que dice la escritura acá. Marcos capítulo 11 versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y en Mateo capítulo 6 versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús enseñó a orar e hizo una oración como ejemplo, la que llamamos el Padre Nuestro, ¿cierto? Él dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra, así como es en el cielo. El pan de cada día, dánoslo hoy. Y dice, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque el perdón es un ingrediente esencial en la oración. Si tú estás guardando rencor contra alguien que te hizo daño, eso será un estorbo, aunque tú tengas la razón. Será un estorbo. ¿Por qué? ¿Acaso Dios es injusto? No, por el contrario, es muy justo. Él te perdonó a ti todo lo malo que tú hiciste. Ahora Él quiere que tú también lo hagas con los demás. Eso es justicia. Perdona. Y entonces tus oraciones no tendrán estorbo. Siempre que estés orando, te aconsejo, revísate el corazón. Si de pronto hay una raíz de amargura en contra de alguien, un odio ahí guardado, un resentimiento, entonces dile, Señor, Padre, yo te pido a través de Jesús que me limpies esto. Yo decido perdonar a esa persona, la perdono. Pero tú sana mi herida, porque tu palabra dice que la herida la sanas tú. No puedo negar que me duele todavía, no puedo negar que esto me causa acá algo en mi corazón, pero yo no quiero ser una persona almática, yo quiero ser una persona espiritual y hoy tomo la decisión de perdonar. Y entonces cuando tú perdonas en la oración ahí, cuando estás con Dios, el Señor comienza a sanar. Y viene el siguiente consejo. Jesús dijo, oren por sus enemigos. Ayuda, coopera con el Espíritu Santo y ora por tus enemigos. Tú dile así a Dios, Señor, mira, esa persona que me hizo daño, yo la entrego en tus manos, te pido que tengas misericordia de ella. Que no cuentes ese pecado, Señor, en él, no le tengas en cuenta ese pecado, perdónale, ten misericordia. Te pido que la bendigas, te pido que la prosperes, que la llenes de ti, Señor, que no le venga algo de consecuencia con respecto a lo que hizo conmigo. Bendícela, Señor. ¿Difícil orar así? Un poquito, yo sé, pero eso sana el corazón. Porque en el perdón, el más beneficiado es el que perdona. Tú perdonas, tú te quitas una carga de encima. Tú te liberas, descansas. No estás cargando el odio pesa mucho más
que lo malo que te hicieron. Mucho más. Es más, el odio sigue causando un daño constante. El error que la persona cometió contigo se cometió y se acabó y ya está. Pero si tú comienzas a guardar resentimiento en contra de esa persona, es como una enfermedad que se mete en tus entrañas y comienza a carcomerte por dentro, a dañarte. Es mucho peor que el daño que te hicieron. Como lo he dicho muchas veces acá, lo escuché de un predicador cuando dijo: el que no perdona es como el que se toma un frasco de veneno y espera que el otro se muera. Eso es no perdonar. Cuando tú perdonas, te liberas. Y acuérdate que tú perdonas es por amor a ti, no por amor al otro, ¿no? ¿Sí sabías eso? ¿Qué dice Dios en su palabra? Yo soy, en Isaías, yo soy quien perdona tus iniquidades por amor a mí mismo. Y nunca más me acordaré de tus rebeliones. ¿Sí lo has leído alguna vez? Yo leía este versículo y a mí me chocó inmediatamente. Yo le decía: Señor, pero ¿cómo así que tú me perdonas por amor a ti? ¿No deberías perdonarme porque me amas? Pero dice tu palabra: yo soy quien te perdono por amor a mí mismo. ¿Qué es esto? Y el Espíritu Santo me habló al corazón y me enseñó esto. Cuando tú perdonas, lo haces porque te amas. Tú no lo haces por amor al otro, tú lo haces por amor a ti. Porque si tú no perdonas, vas a comenzar a destruirte. Esa raíz de odio va a comenzar a dañarte, te va a enfermar, va a quitar la paz de tus días, va a hacer tu vida difícil. Ámate, perdona. Qué bueno eso, ¿no? Dios nos enseña la fórmula del perdón. Y luego dice: y nunca más me acordaré de tus rebeliones. Como diciendo, la fórmula del perdón es: tú lo haces por amor a ti y decides nunca más traer a memoria el daño causado por ese tercero. Decides nunca más pensar en eso que te hicieron mal. Y cuando venga el pensamiento, das la batalla en tu mente y ya llevas esos pensamientos cautivos a Cristo, pero tú te concentras en vivir para Dios y nunca más recordar el daño del otro. Cooperas con el Espíritu Santo, decides perdonar, Dios sana la herida de tu corazón. Un día recordarás tu aflicción como aguas que pasaron, como nada, como si nunca te hubiera hecho daño esa persona, y sigues hacia adelante. ¿Sabes algo? Te liberaste. Ahora tus oraciones entran de una delante de Dios, porque el que no perdona siempre tendrá un estorbo en sus oraciones. Y ahí está también la razón por qué muchos no son efectivos a la hora de orar. No perdonan. Y Dios lo dice muy claramente. Número 8. ¿Estamos bien? Número 8 dice, el número 8 es contritos de corazón, humillados. Estar contritos de corazón es una actitud de arrepentimiento por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios y propósito de no volver a actuar así en adelante. O sea, contrito es llegar ante Dios humildes y decir: Señor, yo estoy acá porque te necesito de verdad. O sea, yo oro no por cumplir un requisito, yo oro, Señor, porque es que sin ti yo no puedo en esta vida. Yo te necesito. Dice la palabra del Señor en Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Cómo debes llegar ante Dios? Humillado. Humilla tu corazón delante del Señor. En Salmos dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado, Salmo 51, 17, jamás despreciará a Dios, despreciará al Señor. Entonces la actitud también es importante a la hora de orar. Siempre ve con un corazón humilde. Señor, aquí estoy, te necesito. Vengo delante de ti. Yo podría irme a trabajar hoy sin orar, pero no, yo no quiero irme a trabajar sin orar. Estoy aquí porque necesito que estés conmigo. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, yo dependo de ti, mi vida depende de ti, yo sin ti no puedo. Eso es una actitud humilde, ¿no? Reconocer a Dios, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, dice Salmo 115, sino a tu nombre sea la gloria. Porque esto no es por mí, esto es por ti, es porque tú me tienes aquí de pie y por eso quiero orar así, Señor, contrito de corazón. Número 9, fervientemente. Santiago 5:17 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente
para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías, un hombre sujeto a pasiones como las tuyas y como las mías, pero oró fervientemente. ¿Qué quiere decir fervientemente? Que se encienda la llama, que esté el fuego en el corazón, y tú avivas el fuego del don de Dios en tu corazón, ¿o no? Tú haces que eso se avive. A veces cuando tú vas a orar te pones pesado, la carne no quiere que tú ores, tu alma no quiere que tú ores, y aparte de eso el enemigo está trayendo distracciones para que tú no te concentres en la oración. Entonces tú, cuando estés en ese episodio en el cual no logras conectarte, haz algo. Sacúdete, levántate, camina, no sé, comienza a orar, sube un poquito más el tono de tu voz y comienza a silenciar los pensamientos. El ruido de tu mente tiene que aplacarse y comienzas a orar: Padre, en el nombre de Jesús, hoy me concentro, hoy estoy aquí porque es necesario para mí estar, porque te amo, porque quiero estar contigo, Señor. Y comienzas a orar ahí, a orar, y haces que se enardezca tu corazón. Tú eres el encargado de avivar el fuego de tu corazón. Entonces oras así, fervientemente, y pasará como le pasó a Elías, que oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Luego oró para que lloviera y llovió. Así somos los hijos de Dios. Métele fuego a la oración. No seas como ahí todo pasmado, calmado. Bueno, Señor, pues aquí estoy. Y piensa en una cosa, el recibo del agua, ¿no? Bueno, Señor, sí, ¿en qué íbamos? Bueno, sí, Señor, gracias. Y mis hijos, ay, verdad que el chino no ha hecho la tarea. Y otra vez se distrae. Y así está. Cuando eso pasa es porque tu mente está divagando en pensamientos. Necesitas ponerle orden a tu alma. Necesitas encender tu espíritu. Y debes cooperar con el Espíritu Santo para que eso pase. Comienza a levantar esa voz. Comienza a hacer algo, no sé, lo que sea. No es porque la efectividad sea por el volumen de tu voz. No. Lo que pasa es que necesitas encender ese fuego para que haya una oración ferviente. Número 10. No uses vanas repeticiones. Sí, Jesús dijo cuando enseñó el Padre Nuestro allá en la oración, dijo: y cuando oren no usen vanas repeticiones como hacen los escribas, ¿cierto? Los publicanos que no conocen a Dios, que piensan que por su palabrería serán oídos. Es que orar no se trata de usar vanas repeticiones o de repetir siempre lo mismo como loros. No, hay que ponerle sentido a la oración. Hay de vosotros, Mateo 23:14 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Unas oraciones ahí largas y, como decía ahora, rezos, oraciones aprendidas. No, tú tienes que orar desde tu corazón, orar con tu entendimiento, también con el Espíritu. Tienes que orar desde la palabra del Señor y con todo lo que hemos visto hoy, pero haz tu oración bien y que el enemigo no te robe esa bendición. A veces me dicen las personas: pastor, ¿me envía una oración? Ese quiero orar. Y yo: ¿cómo que te envío una oración? Sí, no sé, ahí por el WhatsApp. Yo: no. Te voy a enviar un versículo y ora con base a ese versículo si quieres. Sí, abre tu Biblia o no sé. Pero esto no se trata de envíame una oración y entonces yo oro eso. No, es que eso se llama eso es religiosidad. Pero orar es hablar con Dios. Entonces tú oras y no usas vanas repeticiones. Número 11, ora constantemente. Dice Romanos 12:11: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La oración debe ser siempre constante. Lucas 18:7 dice: ¿y acaso no hará justicia a Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Primera carta a los Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. O sea, la oración no es de cada 15 días, no es de cada mes. La oración debe ser todos los días, a toda hora, en cuanto más puedas. Ora al Señor. Y la oración constante, esa oración que se hace sin cesar, con perseverancia, es la que el Señor responda y no se tarda en responder. Entonces hay que hacerlo, hay que orar, hay que estar pegados al Señor. Número 12, ora con acción de gracias. Es otro ingrediente importante en tu oración. Estad siempre gozosos, dice primera carta a los Tesalonicenses 5:16: orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Siempre involucra gracias en tu oración. Gracias, Padre. Dime, ¿tú tienes algo por qué agradecer a Dios? ¿Sí o no? Cierto que hay muchas cosas, dale gracias. Y número 13,
en el secreto con Dios. Jesús dijo en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en el secreto, y tu Padre que te ve en el secreto te recompensará en público. Entonces, las oraciones públicas también se pueden hacer, las oraciones en conjunto en la iglesia, con la congregación, está muy bien, es poderosísimo. Pero lo que define tu carácter cristiano es la oración que haces en el secreto. Lo que te hace crecer realmente espiritualmente es cuando tú tienes tiempos con Dios a solas donde nadie más te ve, donde te encuentras con tu Creador, donde te encuentras con tu Padre. Y si tú tomas estos 13 principios que te enseñé hoy y oras así, tus oraciones van a ser respondidas muy rápidamente, serán muy efectivas y muy poderosas. Ponte sobre tus pies, por favor. Aleluya. Vamos a tomar la Santa Cena. Aleluya. Van a pasar por tu puesto dándote el pan y la copa. Recíbela, aún no la tomes, tenla ahí en tus manos y vamos a adorar al Señor. Él está en este lugar. Te amamos, Señor, gracias. Te amamos, Señor. Te damos gloria, te damos alabanza. Aleluya. Te adoramos, Señor. Cántale a Él. Sano soy.